cosa como una solución viable, pero en realidad es algo horroroso. Porque además se relaciona con el tema que usted ha tratado antes. Eso encajaría en nuestra verdad. Sería conveniente deshacerse de él. Sí, Y eso no efectivamente. estaría bien. Tenemos otra llamada, dígame. Hola, Sí, ¿de dónde de llama? Luisiana. Luisiana, ¿qué desea preguntar? Hace un rato la doctora Farnan ha dicho que Santo Tomás decía que podemos perder la virtud al cometer una mala acción. Entonces, ¿podemos recuperar dicha virtud confesándonos? Muy bien, entonces si una mala acción como un acto de infidelidad le convierte en una persona infiel, ¿se puede recuperar la virtud confesándose? Muy buena pregunta. Es evidente que la confesión sirve para curar a una persona, pero también se han de realizar otros actos y por eso se cumplen penitencias después de confesarse, porque es importante que es obvio que la confesión es el primer paso que hay que dar. Después hay que comenzar a recuperar en nuestra vida la virtud. Hay que ponerla en práctica y reconstruirla. Por ejemplo, si se trata de un esposo que ha cometido un acto de infidelidad, él tiene que confesarse, pero también tiene que empezar a practicar actos de fidelidad con su esposo o esposa de manera consciente. Sí. Y ha de intentar hacer todo lo que está en su mano por recuperar esa virtud y rezar, por supuesto, porque Dios con su divina misericordia lo hace todo. Fui a dar una charla sobre la confesión en unas jornadas sobre María el fin de semana pasado. Y una de las cosas, te encuentras por ahí gente que pregunta, ¿no es verdad que si uno tiene fe está automáticamente salvado? Vamos a ver, la fe es el primer paso, pero como ha dicho usted, hay que deshacer algunas de las consecuencias del pecado. Y así es como yo lo veo. Cuando pecamos, nos salimos del camino que Dios nos ha señalado, nos salimos del camino de la verdad. No basta el que te hayas equivocado, el desviarte. Yo soy como la mayoría de los hombres, me gusta conducir sin preguntar cómo se llega al sitio en cuestión. ¿Le sonará esto? ¿Por qué no paramos en la gasolinera y preguntamos? No, ya lo encontraremos. Así que en un determinado momento, cuando uno se da cuenta de que va circulando por la carretera que no debe, tiene que parar y decir, esta no es la carretera, y sin embargo sigue adelante. No, eso está mal, es una tontería, tiene que volver sobre sus pasos, deshacer el camino que ha recorrido y después tomar la carretera adecuada y decidir lo que está bien. Para eso sirve la confesión. Uno para y se da cuenta de lo que ha hecho mal y después vuelve y continúa por el camino adecuado. Y así es como debemos actuar. Confesar solo el pecado no restablece la virtud en nuestra persona, sino que hay que parar y empezar a actuar también. Efectivamente. Bueno, entonces ese es un tema fundamental. Alguien tenía una pregunta, no lo tenemos al teléfono, pero decía algo así. ¿Y qué pasa entonces con el quinto mandamiento? No matarás. ¿Cómo se puede hablar de guerra justa cuando la Biblia dice no matarás? Esa es una buena pregunta. Santo Tomás dice que solo se puede justificar un acto de homicidio. Supongo que se refería al hecho de matar si uno actúa en defensa propia. Así, aquí es donde entra un juego en el principio del doble efecto, porque la intención no es matar a la persona, la intención es hacer retroceder cualquier cosa que esté amenazándonos, ¿lo entiende? Y siempre tiene que ser una cosa equitativa. Por ejemplo, si entra a robar en su casa a un niño de 12 años y está desarmado, pero le amenaza con pegarle un puñetazo, ¿estaría justificado el hecho de pegarle un tiro? No, si puede hacerse con él sin usar un arma. Claro. Por otro lado, si alguien le va a disparar, en ese caso, quizá tenga que matar a esa persona para evitarlo. Sí. Y lo que dice Santo Tomás me parece sumamente razonable, porque lo que dice es que la vida es algo bueno. Tenemos un deseo instintivo de proteger nuestra propia vida. Y además resulta que en hebreo hay 3 palabras que definen el concepto de matar y 2 de ellas significan realmente matar, luchar, ejecutar criminales, matar en una pelea. En fin, hay una amplia variedad de significados, pero en el mandamiento el significado de la palabra hebrea es simplemente asesinar. Así que es un término específico que designa el acto de asesinar. Ya. Y eso es lo que está prohibido. Tenemos otra llamada, dígame. Hola, Sí, ¿de dónde nos llama? hola, soy Jack. Estoy llamando del seminario Mount St. Mary's. ¿Cómo?
¿Qué pasa? ¿Todos quieren rezar? Hola. Doctora Farnan, perdone. Estoy en tercero de teología. Usted no me ha dado clase, pero he estado comentando con otros compañeros. ¿Cómo explica Santo Tomás el tema de que la gracia se construye sobre la naturaleza? Nos gustaría que explicara qué es la virtud teológica, cómo son las otras virtudes. Las virtudes que no proceden de lo natural, sino de lo sobrenatural. Muy bien, esa es una pregunta maravillosa. ¿Cómo no? Si viene del seminario Mount St. Mary's. Y ni siquiera está estudiando el tema, pero tiene muchas ganas de aprender. Y eso es que no es uno de mis alumnos. Imagínense qué preguntas harían mis alumnos. Bueno, lo que diría Santo Tomás sobre una explicación de la distinción de la relación entre gracia y naturaleza es que Dios nos creó dándonos una determinada naturaleza, nos creó de una forma determinada. Sin embargo, Él nos dirige hacia un fin que está más allá de nosotros, un fin que es sobrenatural. Sobrenatural significa que está por encima de nuestra propia naturaleza. Por eso simplemente no podemos alcanzarlo con nuestros propios esfuerzos. Por eso Dios, con su gracia y bondad infinita, nos infunde las virtudes teológicas, las virtudes de la fe, esperanza y caridad. Y gracias a esas virtudes podemos llegar a conocer mejor a Dios y nos ayudan realmente a alcanzar lo sobrenatural. Y por eso Santo Tomás repite constantemente que la gracia perfecciona la naturaleza, la gracia se construye sobre la naturaleza, y lo que quiere decir con esto es que Dios no quiere acabar con todo lo bueno que ha creado en nosotros. Él creó el bien en nosotros y nuestra naturaleza es buena porque es una de sus creaciones. Así que lo que hace es restablecerla, las virtudes teológicas, y las perfecciona para que podamos verlo algún día en la visión beatífica. Creo que hay que profundizar un poco en el tema de que la gracia se construye sobre la naturaleza, porque a veces uno se encuentra con gente que, debido a los pecados que comete, tiende a perder la esperanza en la naturaleza humana, y entonces acaba afirmando que el hombre es malo por naturaleza. Es cierto. Y esa es una opinión errónea. Claro. La creación es buena. Si pensamos, por ejemplo, en la gente que come demasiado, a pesar de todo, el hambre es buena. Su estómago es bueno, comer es bueno. Se trata de dejar que la gracia de Dios les ayude a controlar ese apetito sin límite. Eso es. Y además de eso, también hay gente que tiende a excusar todo lo que hace mal, culpando a su naturaleza. Ya. Y eso también está mal, porque Dios nos ha infundido gracia para luchar contra estos pecados. Sí, sí. Entonces, ¿es la naturaleza humana la que comete esas malas acciones? No, no. Pues no. Claro que no. Tenemos otra llamada, ¿sí? Hola, Sí, dígame, ¿de dónde es usted? de Wichita. Wichita, ¿qué desea preguntar? Mi pregunta es para la doctora Farnan. Hace poco he leído un libro sobre Santo Tomás de Aquino y creí entender que, a pesar de todo el trabajo tan maravilloso que hizo en el campo de la teología, al final de su vida dijo que no era gran cosa. Santo Tomás dijo en su lecho de muerte que no era gran cosa todo lo que había escrito, y murió bastante joven. A los 49 años. 49, era muy joven, un crío. Un crío. Yo tengo 53. Entonces, ¿qué significa esa afirmación? Bueno, lo que ocurrió fue que al final de su vida él sufrió una especie de experiencia mística mientras celebraba la Eucaristía, y lo que se ha interpretado de manera general es que sufrió una especie de visión de Dios, la visión de cosas venideras, y eso le dejó totalmente paralizado y era incapaz de escribir, y la gente no se lo explicaba porque él mantenía un ritmo increíble, dormía 4 horas al día, se levantaba a medianoche y se ponía a escribir sin parar. Así que la gente le preguntaba, ¿por qué no escribe? Y él respondía lo siguiente: todo lo que he escrito hasta ahora, me parece, y eso era comparado con lo que había visto. A mí me parece es que, bueno, por un lado lo primero que yo pensaría sería, si todo lo que él ha escrito tiene poco valor, ¿cómo será lo que escribamos los demás? Sí. Pero por otro lado, se trata de una anécdota realmente preciosa, porque todo lo que ha escrito es tan bonito, está tan lleno de verdad, y si lo que piensa es que si eso tiene poco valor comparado con lo que nos espera en realidad, madre mía. Así que su intención no es decir que se había equivocado totalmente, no. Lo que intentaba decir es que, comparado con la visión que tuvo de Dios, una visión celestial o algo parecido, este material tan maravilloso tiene muy poco valor. Pasando a otro punto, hay algo que yo quisiera preguntar. Me acabo de acordar